Bueno, dale. This meeting is being recorded. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al contraalmirante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Ricardo Pingitore. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, por suerte. La verdad, un gusto poder tener esta conversación con vos y poder entrevistarte. Bueno, un gusto también estar hablando con vos, Matías. Sé que haces mucho por nosotros, por los veteranos, ¿eh? Así que realmente te agradezco mucho. Gracias. Y para ir conociéndote un poquito más, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esa vocación naval? Bueno, yo nací, mirá, en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y a lo largo de mi vida viví en varios lugares. En un momento viví en Mar del Plata, y la verdad es que viviendo en ese lugar empecé a mirar un poco el tema de la marina. El mar siempre me atrajo, Sí. no necesariamente lo que era la marina de guerra, pero bueno, ahí empecé a conocerlo un poco más, me empecé a interiorizar, y al año siguiente me preparé para ingresar a la Escuela Naval, e ingresé en el año 77, 1977, con la promoción 110 de la Escuela Naval. Ingresé al cuerpo de comando, Sí. y bueno, hice toda la Escuela Naval, y, y en el año 1981 hice el viaje en la Fragata Libertad, y en ese mismo año, en diciembre, me dieron de pase a mi primer pase como oficial de la Armada, como guardia marina, Sí. muy joven en ese momento, Los famosos a la Michis. corbeta, como fue un Michi, exactamente, me dieron de pase a la corbeta Guerrico. Y dentro del comando naval, vos, como dijiste vos, ¿qué especialidad elegiste? Bueno, todavía cuando era guardia marina, todavía no tenía especialidad. Ah, Era del cuerpo de cuerpo comando comando. Sí. naval superficie, digamos, Ah, ¿no? O sea, era un oficial todavía no orientado. Y ahí me destinaron como ayudante del jefe del departamento de armamento, en la corbeta Guerrico, sí. y como jefe de una división que era la división de los conocidos chafas, o sea, la división de mar, que era la que se ocupaba de toda la cubierta del buque. Ah, bien. ¿Vos ya conocías la Guerrico anteriormente o en No, ese nunca había momento? embarcado. No, fue la primera vez que embarqué en ese tipo de buques. Eran buques que en ese momento eran nuevos, eran Sí. muy nuevos. Hacía poco que se habían incorporado a la Armada. Eran tres buques, digamos, gemelos: la Guerrico, la Drummond, la Guerrico y la Granville. Sí. La Granville era un poquito más moderna, había llegado después que la Drummond y la Guerrico, y estaban considerados de los buques más modernos de la flota, junto con los destructores tipo 42, ¿no? Son franceses, ¿no? Sí, sí, esas corbetas son franceses, la verdad que es un buque hermoso, todavía está en servicio, Sí. ya casi al final de su servicio, pero realmente unos buques fantásticos, fantásticos. No muy grandes, pero realmente muy marineros, muy buenos buques. Y si lo tenemos que describir así con pocas palabras, es qué tipo de armamento tiene, tiene un radar, cómo es ese tipo de Sí, esos corbeta. buques tienen a prueba un cañón de 100 milímetros, Sí. Cresol Loire, modelo 68, que era un muy buen cañón naval y antiaéreo. Después tenían misiles Exocet, y cuando yo embarqué tenían un montaje en popa de 40 milímetros, pero un montaje antiguo, que era sacado de un buque de la Segunda Guerra. Después se cambiaron, y ya lo tenía la Granville en ese momento, por unos montajes Breda Browford automáticos, que son los que tienen hasta hoy, Sí. Que eran mucho más modernos. Pero todavía la Drummond y la Guerrico en esa época, en el 82, tenían esos montajes abiertos antiaéreos de 40 milímetros, que sí, esos ya los conocíamos porque estaban en otros tipos de buques. Tenían además dos ametralladoras en el puente de señales, Sí. y después tenían radares de control tiro y un director de tiro óptico.
¿no? Que era el Panda, además de Sí. los radares de navegación y sonar. O sea, y Bastante también completa. portaba torpedos. Sí, era una corvetita, es una corbeta que en su momento fue preparada multipropósito, Sí. propósito general, pero realmente muy bien equipada, en ese momento con tecnología muy acorde al momento tecnológico, o sea, muy adecuada, muy actualizada a ese momento, ¿no es cierto? Sí, sí. Y realmente sumamente marinera, o sea, tenía la propulsión es con 2 motores diésel, y realmente el comportamiento que han tenido esos buques a lo largo de toda su trayectoria y del uso que se le ha dado ha sido realmente excelente. Unos buques muy buenos. Bien. ¿Y la tripulación, cómo está conformada más o menos? Mirá, la tripulación más o menos eran, si yo no recuerdo mal, creo que éramos 82 Sí. tripulantes en total, de los cuales estaba comandante, segundo comandante, 3 jefes de departamento y 3 oficiales más, o sea, unos 8 oficiales. Sí. Y el resto, bueno, la tripulación, bueno, suboficiales, cabos y marineros, ¿no? Eh, y estaba en ese momento tripulada al 100%. 100%, o sea, realmente bien, muy bien. Bien. ¿Y la base? ¿En qué base estaban? Estábamos en Puerto Belgrano, Puerto que es la Belgrano. principal base de la Armada. Ah, Es la bien. principal base. Y una vez que vos me dijiste diciembre del 81, te recibís y tu primer destino es la En el 81 Guerrico. me recibí y me incorporé a la Guerrico. ¿Está bien? En Sí, enero, bueno, salimos de licencia, las vacaciones normales. En sí, febrero ya salimos a navegar, a hacer un periodo corto de adiestramiento. sí. Y en marzo el buque tenía previsto hacer reparaciones generales. Así que la realidad es que el 26 de marzo Sí, estábamos en dique con el buque desarmado, sin munición, sin combustible, porque bueno, estábamos en un periodo de reparaciones generales. Eso era ese día, digo ese día 26 de marzo, porque ese día viernes nos ordenaron suspender todas las reparaciones y comenzar a rearmar el buque. algo un poco Así extraño, que, ¿no? Para ustedes. claro, era algo raro porque no sabíamos nada y dijimos, bueno, había en ese momento un tema en las Islas Georgias Ujú. de un incidente con unos chatarreros, de Sí. un empresario argentino, Davidoff, Ujú. que había tenido un incidente con las autoridades inglesas que estaban en ese momento en esa isla. Y bueno, había habido un aumento de la tensión con Gran Bretaña por ese tema, pero bueno, nosotros estábamos en reparaciones, o sea que pensamos que no íbamos a participar de nada en ese momento. Entiendo. Tampoco se hablaba de nada mayor, ¿no? Ujú. Así que bueno, ese día nos ordenaron que teníamos que preparar el buque y alistarlo para zarpar lo más rápido que pudiera. Así que nos pusimos manos a la obra y hubo que armar todo. Armar todo, sacarlo de dique, alistarlo, completar la misión, completar el combustible, todos los elementos, los víveres, lo cual fue un trabajo realmente muy grande. Y tuvimos que hacerlo en ese fin de semana, sábado y Tiempo, domingo. tiempo récord. Así que finalmente el lunes a la noche, Sí. el lunes ya era 29 de marzo, zarpamos a la noche, llevando a bordo, además de la tripulación, personal de refuerzo, entre ellos personal médico, un ingeniero y una dotación de 40 infantes de marina con 2 oficiales.
El buque, la verdad es que no estaba preparado para llevar tanta gente. Así que nos la tuvimos que ingeniar y poner, no sé, cáteres en todos lados, como para que los infantes pudieran por lo menos embarcar, ellos más todo su equipo, ¿no? O sea, todo el equipo que llevaban. Pero bueno, lo pudimos hacer y zarpamos, ¿no? Así que ese 29 de marzo zarpamos y la realidad es que no sabíamos a dónde. Sinceramente, a esa altura todavía no sabíamos a dónde íbamos. Sabíamos que teníamos que zarpar. El día anterior había zarpado toda la flota. O sea, algo grande se veía, que algo había. No sabíamos si era algo real, si era un ejercicio, pero bueno, se veía que había, estaba sucediendo algo. Así que finalmente, ese día, a la noche, hubo un problema de último momento con un radar y qué sé yo, como pasa siempre. Sí. Y bueno, se reparó y salimos a noche. Así que empezamos a navegar rumbo al sur, y al día siguiente, creo que fue, nos reunieron a todos los oficiales en la cámara, tanto los oficiales de buque como los oficiales de infantería marina que estaban embarcados, y ahí sí nos leyeron las órdenes y nos dijeron que teníamos que ir a las islas Georgias del Sur, para reunirnos con el transporte Bahía Paraíso, que se encontraba allá en ese lugar, para brindarle apoyo a este buque. Bien, todavía no teníamos nada de barcos, nada, pero bueno, sabíamos que teníamos que ir ahí. Así que bueno, por supuesto el buque hizo todo lo necesario para navegar rumbo a Georgia. Georgia queda bastante más lejos que Malvinas, inclusive. Son más o menos como 1500 kilómetros al este de Malvinas. Sí. O sea, es bastante más lejos. Así que teníamos previsto llegar más o menos para el 1 de abril, pero nos tocó una tormenta tremenda cruzando el océano, lo cual inclusive también retrasó lo que fue Malvinas, ¿no? Esa misma tormenta. Y finalmente llegamos a la zona de Georgias y nos encontramos con el transporte de Bahía Paraíso ya en el atardecer del 2 de abril. Así que ahí recién nos pudimos juntar con el Bahía Paraíso y ya se estaba haciendo de noche, así que las maniobras para, digamos, amadrinarnos, amarrarnos juntos, ¿no? Y poder traspasar personal y materiales, las dejamos para el otro día al amanecer, porque ya estaba prácticamente poniéndose el sol, ¿no? Te hago una pregunta. Vos me dijiste 2 de abril al atardecer. Ustedes Sí, entonces, ya ahí sí ya sabíamos que habían desembarcado en Malvinas. ¿y cómo Ahí sí, nos enteramos. y vos personalmente cómo tomaste esa noticia? Bueno, creo que a todos, eh, bueno, como argentino era todo un hecho, ¿no? El hecho de recuperar las islas. Por supuesto con la ansiedad de saber que, bueno, algo va a pasar. Pero bueno, por supuesto una alegría que había toda la operación, dentro de todo, había tenido éxito. Nos enteramos que había fallecido el capitán Giachino en ese desembarco. Y bueno, al otro día ya nos dieron cuál era la orden de operaciones, ¿no? Cuando nos amadrinamos con el Bahía Paraíso. Recién ahí se enteran entonces cuál iba a ser la operación sobre Georgia. Yo creo que el comandante ya sabría algunas cosas, pero recién ahí empezamos a tomar conocimiento realmente de las órdenes. Sí. Y bueno, ahí la orden era, al día siguiente, era desembarcar en Grytviken. Todos los que eran el problema de los chatarreros, todo eso se dio en un lugar que se llama Puerto Leyte, en Georgia. En Georgia había varios puertos, Sí. porque esa isla había sido usada hacía ya un tiempo para la operación de balleneros, y había factorías. Y las dos principales, una estaba en Leyte y la otra estaba en Grytviken.
Grytviken siempre un poco había actuado como si fuese una especie de capital de la isla, porque era la que tenía la más importante, inclusive tenía una iglesia, o sea, las factorías eran pequeñas ciudades, no había habitantes en ese momento ya, pero en su momento habían sido grandes, bastante grandes. Es bastante interesante ver la historia de todo lo que había pasado en esa isla antes, ¿no? Entonces, bueno, la orden nuestra es desembarcar en Grytviken. O sea, iban a desembarcar los infantes, sí. El buque nuestro iba a hacer apoyo, y así que al día siguiente nos reunimos con el Bahía Paraíso, nos amadrinamos con ellos, hicimos el intercambio de personal, de material, ellos nos dieron todas las informaciones, todas las cartas detalladas de la zona, nosotros teníamos, pero los detalles los teníamos ahí. Sí. La noche anterior habíamos hecho patrulla toda la noche, y no habíamos notado grandes novedades. Así que bueno, al otro día se planificó que iba a ser el desembarco. ¿Con las primeras luces? Con las primeras luces nos habíamos reunido con el buque, y entonces el desembarco quedó más cerca del mediodía, prácticamente para el mediodía. Ya hacía frío en esa época, o sea, no un frío polar, pero sí. La zona realmente era conveniente esperar el mediodía, digamos, tener... Que pegue un poco más el sol. Un poco mejor claro, un poco más de sol. Sí. Y así que bueno, finalmente más o menos pasadas las 11 de la mañana nos dirigimos nosotros a popa nuestro, una milla más o menos el transporte, sí. Y el desembarco se iba a hacer básicamente en helicóptero, teniendo en cuenta que ya todas las tropas estaban, o sea, todos los infantes estaban a bordo ya del Bahía Paraíso, ¿no? Y ahí contaban con un helicóptero Super Puma, que era de ejército, sí. Venían de la campaña antártica ellos, y un helicóptero Alouette de la Armada. Así que nos ordenaron entrar en la caleta Capitán Vago, que es una caleta que está frente a Grytviken. O sea, Grytviken da esta caleta muy cerrada. ¿Es fácil navegar por ahí o más o menos? No, complicado, muy complicado. Una caleta muy pequeña, sí. Tendría unos 300 metros para poder maniobrar nada más. Hay que pensar que la corbeta, si viene un buque chico, era un buque de 80 metros de eslora, o sea, 300 metros son 3 eloras, o sea, exacto, sí. Un poquito más de 3 eloras. No es... No te da tanto para... Da para dar vuelta todo, pero hay que hacerlo con cierto cuidado. Entiendo. Después, toda esa caleta estaba llena de una cosa que se llaman cachillullos, ¿no? Que son unas algas, sí. Que uno tiene que evitar, porque si no, pueden provocar serias averías, sobre todo en las hélices. Así que había que hacerlo con cuidado. Cuando nos acercamos, hay una punta antes de entrar que, a ver, según las cartas inglesas es la punta King Edward, sí. Según las nuestras creo que es Capitán Celaya, ¿no? Esa punta. Sí. Entonces, cuando pasamos por ahí había un edificio que nosotros lo bautizamos el hospital. No era un hospital, tenía como pinta. Parecía. Sí. No era un hospital. Era en realidad el lugar donde estaban los ingleses del servicio antártico inglés, que eran los que hacían la administración del lugar, que en realidad era un lugar básicamente de gente que hacía investigación científica. ¿Eran militares ellos? No, teóricamente eran, o sea, los que vivían ahí eran civiles. Sí. Los que vivían ahí eran civiles. Ahora, cuando nos acercamos, nosotros vimos movimiento de tropas en esa punta. Y lo informamos. Y dijeron, no, si no hay tropas. Y sí, efectivamente había un pequeño grupo de Royal Marines
que habían sido llevados al lugar por un buque llamado Endurance, que era un pequeño transporte rompehielos que tenían en Malvinas, transporte polar, más pequeño, no muy grande, que tenían en Malvinas, permanente, y que los había llevado ahí. Eran 25 hombres, a cargo de un oficial, que, bueno, habían desembarcado hacía unos días y, bueno, estaban esperándonos. Así que nosotros eso lo informamos y hicimos esa primera pasada, entramos en la caleta y volvimos a salir. Perdón, A todo esto, esa tropa, sí, ¿ustedes qué lo vieron? ¿Cerca del edificio ese grande? sí, los vimos en movimiento ahí y uno lo veía muy fácil como que se estaban atrincherando, o sea, eran movimientos, digamos, ya conocidos para que a quien que tenga un poquito de instrucción militar se daba cuenta que estaban estaban esperando. paseando, Te entiendo. estaban tomando posición. Así que, bueno, informamos y ya salimos, volvimos a virar, Sí. y el helicóptero Super Puma hizo una aproximación no sobre esa punta, sino sobre la de la otra costa, o sea, entró de manera indirecta y pudo aterrizar y dejó al primer contingente de infantes nuestros cerca de un lugar donde había un pequeño amarradero para lanchas, digamos, digámosle así. Ahí quedó el teniente Luna con poco más de 10 hombres, serían 12 hombres, 10 hombres, una cosa así. Sí, sí. No recuerdo el número exacto ahora, pero no eran muchos. Bien. Bueno, entonces volvimos a acercarnos a la punta y ahí pudimos ver cuando venía la segunda oleada, segundo vuelo de este helicóptero, el Super Puma, ya no lo hizo en forma de aproximación directa, sino que fue directo al lugar y pasó por encima ¿De dónde estaban? de este lugar que llaman el hospital. Mirá. En ese momento, yo estaba en mi puesto de combate, que era defensa aérea, arriba de toda la corbeta. Sí. Bueno, ahí yo pude ver cómo sentimos disparos, o sea, Sí. se escuchaba perfectamente, estábamos cerca, y pude ver columnas de humo blanco que salían del helicóptero. O sea que le habían tirado al helicóptero y lo habían impactado. De hecho, el helicóptero tuvo que hacer una maniobra de autorrotación y pudo bajar en la otra costa inversa de la punta Network. Igualmente en ese momento, después me enteré, de momento no lo sabía, bueno, ahí fallecieron 2 soldados nuestros, ¿no? Sí. Almonacid y Aguilar, Y Aguilar. que fueron heridos justamente en ese helicóptero. Bueno, y ahí comenzó el combate. Porque la realidad es que ese momento fue, bueno, ya está, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, Sí. comenzó el combate. Bueno, la realidad es que el buque, todo esto que yo cuento, a ver, el tiempo cuando uno está en ese tipo de acciones es un poco distinto, se mueve un poco distinto a cuando uno está sentado en su casa tranquilo, ¿no? Sí. Y acontecimientos que suceden en realidad a una gran velocidad, uno los ve con otro tiempo. Así que en ese momento, yo supongo que el comandante iba a tener la disyuntiva de hacer qué hacía, si volver a entrar a la caleta, en lo cual el buque quedaba demasiado cerca, o sea, quedaba muy expuesto. ¿A cuánto queda de la Pero costa, si no, más o menos? yo te diría 100, 200 metros. Estábamos Nada. al alcance de armas de fusil. Mira. O sea, al alcance de una ametralladora, de un fusil. O sea, Sí, sí. no hacía falta armas de grueso calibre, estábamos ahí nomás. Nosotros teníamos la orden de utilizar las armas para hacer el mínimo daño compatible con poder tomar la isla, ¿no? O sea, empezar con las armas de menor calibre y después ir subiendo el calibre. Sí. Yo lo que pienso ahora es que si no nos hubiéramos acercado, todo el fuego se hubiera concentrado en los pocos que habían podido desembarcar primero, que estaban solos en tierra, Sí. y hubiera sido demasiado complicado para ellos.
parece que hubiera sido muy complicado. Así que el comandante tomó la decisión de volver a entrar y acercar el buque. Una vez que acercó el buque, claro, Atrajo el fuego. el fuego, claro, el objeto del fuego para los ingleses que estaban defendiendo el lugar, pasó a ser el buque. Así que nos vimos sometidos realmente a te diría que mucho fuego, por todos lados, de todo tipo. Sí. Fuego de armas automáticas, mortero, básicamente armas de infantería, pero muy bien utilizadas, la corta distancia, o no, la suficiente como para una distancia casi, yo te diría, ideal para hacer daño. Así que bueno, empezamos nosotros también a abrir el fuego. Primero tiramos con las ametralladoras, pudimos hacer una ráfaga, las ametralladoras se trabaron, hicimos una ráfaga, entonces pasamos al cañón de 40, también hizo una ráfaga y también tuvo un pequeño desperfecto. Y bueno, finalmente ordenaron tirar con el cañón de 100. Y también hicimos un tiro nada más y se trabó. Y a todo esto ya seguíamos pasando frente a ese lugar y ya estábamos dentro de la caleta. O sea que ahí teníamos que, bueno, virar, ¿no? Así que viramos y tuvimos que dar la otra basta al buque. Y bueno, la realidad es que volvimos a tirar con las armas, pero bueno, también tuvimos algunos inconvenientes y no pudimos hacer que se rindan inmediatamente. A todo esto el Alouette empezó a ser el helicóptero más chico, empezó tratando de llevar más gente para apoyo. Sí. Los infantes que habían bajado del helicóptero que había hecho el autogiro estaban yendo, caminando hacia ese lugar, pero tenían que dar vuelta a toda la caleta. Una vez se dice, si toma la distancia, parece que no fuera tanto, pero hay que caminarlo en ese lugar. No tiene nada que ver con caminar en otro lugar. O sea que lleva tiempo. Así que finalmente, bueno, en una de esas ráfagas, creo que fue a la salida, a mí me hirieron, y a varios de la tripulación nos hirieron. Y bueno, el buque tomó una cierta distancia, se alejó, ya fuera del alcance de las armas que tenían los ingleses. Sí. Y pudo tomar posición y hacer, bueno, nuevamente se hicieron 3 salvas con el cañón de 40. La primera creo que fue larga, la segunda corta, y la tercera ya dio en el blanco. Sí. Y después de eso ya alguien avisó que estaba notando que vio un humo blanco y una bandera blanca. Desde tierra también nos avisaron los mismos infantes que había habido una bandera blanca. Y bueno, finalmente pudimos cumplir la misión que era tomar la isla, ¿no? Así que todo esto que te conté muy rápido, sí, tardó bastante más de tiempo. eso te iba a preguntar. ¿A qué hora terminó más o menos el combate? Todo eso duró más o menos una hora. Alrededor de una hora. Una hora. Sí, donde fue una hora de combate total, o sea, hasta poder realmente encontrar una posición relativa que fuera favorable y poder realmente, digamos, encontrar una superioridad relativa que haga que, digamos, se den cuenta que no tenía sentido seguir combatiendo y que ellos en realidad habían realmente combatido y bien, habían hecho su trabajo, lo que tenían que hacer, y no tenía sentido que sigan combatiendo, y por suerte entonces se rindieron, no por suerte, sino de mucho trabajo y de haber combatido también de manera insistente, rindieron la plaza y pudimos realmente ver. Yo ya no lo veía porque estaba en enfermería, pero los que estuvieron pudieron ver flamear nuevamente la bandera argentina en Georgia, ¿no?
Todo eso fue el día 3 de abril, Sí. el día siguiente a lo que fue la toma de Malvinas, con lo cual también cuando nosotros fuimos ya no contábamos con ninguna sorpresa, o sea, Ya estaban sabían esperando. que si Sí. íbamos, ya nos estaban esperando, ¿no? Es diferente Ujú. a algún tipo de sorpresa, no había ningún tipo de sorpresa, lo cual siempre para el que está defendiendo es mejor, ¿no? O sea, Sí, te entiendo. Es más, yo tengo entendido, no me acuerdo si de la banda de estribor o de babor, se contaron como 200 impactos de fuego o más sí, hacia en realidad tuvo la. mirá, vos pensás lo siguiente, ¿no? Los impactos en la zona donde yo estaba Sí. ¿Vos que estás estaban en el orden, arriba del puente? en el puente de señales, arriba del puente de comando. Ah, Estaba descubierto, no totalmente estaba cubierto. descubierto. Claro, no tenía ninguna chapa, digamos. Te O sea, entiendo. estaba cubierto. ¿Por qué? Porque desde ese lugar uno puede manejar la artillería en un lugar donde no puedes usar los radares. Porque estás tan pegado a la costa Sí, que vos la tenés que manejar visualmente. te entiendo. ¿Está Te bien? O entiendo. sea, lo que yo estaba ahí estaba con lo que llaman unos prismáticos estadimétricos, que son los que sirven para tiro, Ujú. y estaba eh, de alguna manera manejando, dirigiendo El el fuego. fuego del buque mientras se pudo, ¿no? Después, en realidad, varios tuvieron que pasar a usar, digamos, el alza individual de cada arma, porque estábamos sumamente cerca. Te O sea, entiendo. cuando uno está a 150 metros no puede usar un radar para tirar. No, te entiendo. ¿Y vos cuando sentís que sos herido, fue una esquirla? ¿No te diste cuenta? ¿O qué sentiste? ¿El impacto Mira, nada más? a mí me pega un impacto, supongo que fue por el tipo de impacto, fue un tiro de ametralladora Sí, de 7.62, sí. eh, que fue con lo que más pegaron en la zona donde yo estaba, porque hubo una zona donde estaban los misiles y el por ejemplo, pegaron un tiro de mortero Sí, que no explotó, por suerte no explotó, se cayó al agua. O menos mal. sea, sí. Por eso es cuando uno dice a veces, uno dice, uy, pero a ustedes se les trabaron armas, sí, y a ellos Ujú. también. Ellos tenían un cañón sin retroceso y no tampoco disparó. O sea, Ah, y miren, quisieron disparar. También se les trabó. O sea, en los combates suceden esas cosas. No sí, toda funciona así todo el tiempo. lo que menos te esperas va a Entonces, pasar. sí, sí, te va a pasar en ese momento. Sí. Entonces, la realidad es que toda la zona donde yo estaba, bueno, te diría que hasta tuve suerte de que creo que un impacto lo tuve en la cara y el otro creo que me voló el casco, pero no me hizo nada. O sea, podría haber tenido menos suerte. Sí, Digamos, nosotros de la tripulación entregó su vida el cabo Huanca, que era de mi división, que era un apuntador de 40 milímetros, y él recibió dos impactos, uno en el pecho y el otro en la cabeza. O sea, entiendo. eh, ahí, digamos, no se pueden esquivarlo. No, no, no. Poco es también lo que te toca, ¿no? Así que, digamos, yo sí sentí, por supuesto, cuando me dieron. Sí. La realidad es que no pensé que era tan grave en el Ujú. momento. Sí. De hecho, no me tiró, no me desmayé, nada. Ah, mira. Los dos cabos que estaban conmigo, que estaban con las ametralladoras, sí, yo le veía la cara como que me miraban. Que me había pasado algo y yo le decía, bueno, yo estoy bien, ustedes ocúpense de lo que tienen que ocupar. Hasta que, bueno, llegó un momento en el cual, cuando nos quedamos con las dos ametralladoras sin servicio, los mandé de vuelta abajo y me quedé ahí solo. Sí. Vuelvo a repetir, en el momento uno no tiene la noción directa, ¿no? Porque Ujú. creo que la misma adrenalina hace que te mantengas bien. Sí. Después sí ya empecé a sentirme más débil y hubo un momento en el cual cuando el buque volvió a virar en un momento determinado, bueno, ahí sí ya bajé al puente de comando Sí. y bueno, una vez que entré al puente me llevaron directamente a enfermería.
¿Había más heridos en ese momento en el puente? Había más heridos, sí. Estaba Cobos, que fue herido también en el montaje de 40. Huanca había fallecido, nadie, en ese momento no me lo dijeron. Entiendo, sí, no era el momento. Estaba también herido un cabo, también mío, Monzón, eran todos de mi división. Cobos no, porque era de la división de servicios y hacía de servidor del arma, pero no era de mi división. Los otros dos sí eran de mi división, Sí. así que los conocía a todos. Inclusive Huanca había hecho el año anterior el viaje en la fragata conmigo, o sea que ya lo conocía. Mirá. Y bueno, ahí por supuesto en la enfermería, la verdad que el cirujano, el doctor Ceballos, hizo todo lo posible justamente para salvarnos la vida, ¿no? Porque las heridas que teníamos eran, sobre todo la que tenía Monzón y la que tenía yo, eran heridas considerables, ¿no? De gravedad. Así que después que terminó todo, por lo que yo después leí más o menos a las 2 o 3 horas, nos llevaron a los heridos más graves al Bahía Paraíso. Y ahí, bueno, ahí me volvieron a intervenir un cirujano, y bueno, recuerdo que me cosieron, y algo me dieron porque me quedé dormido totalmente, y creo que me desperté a los, no sé, 2 días, 3 días. Y sí, sí. Y bueno, tenía un conscripto que me cuidaba, sí. Así que cuando desperté, empezó a decirme cómo me sentía. Yo recuerdo que creo que lo único que le dije es que le digo, uy, tengo hambre. Y ahí ya todos se pusieron contentos, porque dijeron, bueno, si tienes hambre, Es porque está mejor. está mejor. ¿Qué estabas en el paraíso todavía, no? Ahí estaba en el Bahía Paraíso, donde nos atendieron a nosotros, atendieron también a un herido inglés, que había sido herido durante el combate, y después nos trasladaron, cuando se acercaron a la zona de Río Grande, nos trasladaron en helicóptero hasta la base aeronaval de Río Grande, donde nos embarcaron al médico, al cabo Monzón, al herido inglés y a mí, rumbo a Buenos Aires, en el Learjet de la Gobernación. Un avión que era de la Gobernación de Tierra del Fuego. Y bueno, y ahí nos llevaron a la zona, aterrizamos en la zona militar de Aeroparque, y de ahí me llevaron, bueno, directamente al Hospital Naval, donde llegué y me volvieron a operar. Pero ya una intervención más a fondo. Entiendo. ¿Y cuántos días estuviste después en recuperación? Y ahí, bueno, primero me operaron, ni bien llegué. Bueno, tuve la evisceración del ojo. Sí. Y a las 48 horas me volvieron a operar nuevamente para tratar de reconstruir un poco el pómulo. Y después estuve internado prácticamente un mes, hasta que primero me dejaron salir, recuerdo, un fin de semana para ver cómo me sentía un poco. Sí. Y después estuve, creo que una semana más, y después ya sí me dejaron irme a mi casa. Así que bueno, el resto de la guerra estuve básicamente recuperándome. Y ¿Sentías alguna necesidad de querer volver? sí, por supuesto. Yo creo que, o sea, yo quería volver al buque, quería volver a estar con mi gente, con mis compañeros, con mis camaradas. Pero bueno, la realidad es que no podía. No podía. No estaba en condiciones de hacerlo. Así que es razonable que ese tiempo tenía que dedicarlo a recuperarme. En ese tiempo alguien me ofreció, perdón, sí, disculpame. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Yo tenía 23 años. 23 años. Sí, tenía 23 años. Así que
a medida que pasó un poco el tiempo, alguien se logró decirme si me interesaba estudiar ingeniería, porque claro, yo había perdido un ojo, Sí. teóricamente no cumplía ya las condiciones para estar en comando, y alguien me dijo, mire, ¿y por qué no estudian? Lo que si a usted le gusta, a mí siempre me gustó la parte de, bueno, la parte de ingeniería y la parte técnica, así que me dieron la posibilidad y bueno, a mitad de ese año ingresé en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una universidad privada, y ahí empecé a estudiar ingeniería, así que, bueno, después, 5 años y medio después me recibí de ingeniero. Y seguí toda mi carrera después en la Marina siendo ingeniero de lo que llamaba el escalafón ejecutivo, que eran aquellos oficiales de comando que tenían una especialidad de tipo técnico, como eran los maquinistas, los electricistas, los que habíamos estudiado alguna ingeniería, que nos permitía desarrollar funciones dentro de la Armada sin inconvenientes en la parte básicamente técnica. ¿Y pudiste volver a embarcar? Sí. Ni bien me recibí, al año siguiente fui de pase primero a un arsenal, en Puerto Belgrano, un taller de contra el tiro, y al otro año embarqué ya en un destructor, así que fui jefe de cargo de sistemas electrónicos en un destructor MECO 360, el destructor La Argentina. Después volví de vuelta a un taller, al taller de electrónica, y a los 2 años volví a embarcar en el destructor Heroína, y fui primero jefe de cargo y después jefe de departamento. Y también, ya como capitán de corbeta, ya pasaron los años, ¿no? Como capitán de corbeta, y después de eso me fui al comando de flota, la parte logística, así que hasta capitán de corbeta bastante antiguo, me quedé siempre en la parte de la rama operativa, digamos, de la Armada, ¿no? Primero a bordo de los buques y después en lo que era la parte de comando de flota, donde volví a embarcar siempre porque los mismos oficiales que están en Estado Mayor siempre embarcan, así que embarcaba seguido en lo que era las unidades de la flota de mar, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, tuviste tu revancha, por decirlo. Sí, tuve la posibilidad de volver a navegar, creo que es, digamos, navegar y ser parte de un buque, de una tripulación, es una experiencia que realmente es uno de los lugares más lindos donde uno puede desarrollarse, ¿no? Estar a bordo de un buque, con su gente, y eso de zarpar y que uno ve cómo ese conjunto de máquina y hombres pueden desafiar un poco lo que es todo el mar, y las inclemencias y los inconvenientes, y además poder ser autosuficientes durante un tiempo prolongado, ¿no? Mira, bien. Y, o sea, vos estabas en recuperación el 14 de junio, o sea que vos te enteraste de la remisión en tu propia recuperación. ¿Vos cómo fuiste llevando? Porque es otro tipo de visión esto. ¿Vos cómo fuiste llevando el transcurso de la guerra, estando así en recuperación y el día de la remisión? Por lo que se escuchaba acá, Bueno, vos ya te lo veías uno venir. va llevando realmente, uno lo va llevando con muchísima ansiedad. Yo tenía muchos compañeros, o sea, yo perdí 3 compañeros en el crucero Belgrano, o sea, cuando se hundió el Belgrano tenía varios compañeros a bordo, 3 de ellos, bueno, 2 encontraron el cuerpo y 1 nunca lo encontraron, así que 3 aparecieron ahí. Con lo cual te puedes imaginar que la carga emocional realmente siempre fue muy grande. Y el hecho de, bueno, cuando finalmente, digamos, terminó la guerra en Malvinas, y bueno, todo el tema de la derrota fue una carga muy fuerte, teniendo en cuenta que además en ese momento, digamos que yo creo que en esa primera fase, la parte, digamos, todos los veteranos, los excombatientes, no éramos tan cálidamente recibidos por todos los demás, ¿no? O sea, no era tan fácil en ese momento, sobre todo al principio.
Sí. Todo al principio. Creo que, bueno, es un poco lógico el tema que no es fácil poder absorber lo que es una derrota en una guerra, ¿no? Ujú. Así que yo siempre digo que lo que mejor me hizo a mí fue que me puse a estudiar en la universidad y realmente pude concentrar todas mis energías en eso Sí. y no ponerme a, digamos, a lo mejor a cuestionarme o lamentarme de otras cosas. Exacto. Y como estaba tan concentrado en tratar de obtener un nuevo desafío, porque Ujú. realmente tenía que realmente estudiar mucho, eso realmente me hizo muy, pero muy bien. Siempre digo que fue una de las cosas que mejor me hizo para poder después sobreponerse, ¿no? O sea, Ujú. yo había estado en combate, había sido herido, había perdido un ojo, tenía varias consecuencias en mi persona misma y Sí. había perdido varios amigos, Ujú. pero bueno, creo que también el hecho de haberme concentrado en lograr otro objetivo fue muy, pero muy positivo. Bien, bien. Te ayudó a poder sobrellevarlo de una manera un poco más Era una canalizada, manera por mejor, decirlo. canalizar, por lo menos dónde canalizar las energías. Entiendo. Y la verdad nos explicaste todo tus vivencias y antes de cerrar la entrevista me gustaría preguntarte, como le hago a todo entrevistado, eh, la gesta a vos, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿qué te dejó? Y si en lo profesional las enseñanzas de ese combate vos las pudiste aplicar a posterior, durante toda tu carrera naval. Bueno, a ver, yo creo que el estar en combate es una Ujú. situación límite que te marca para toda tu vida. Sí. No, las cosas, a pesar de que uno se sigue haciendo problemas por un montón de minucias, como le suceden a todas las personas, llega el momento en el cual uno siempre dice, paremos, che, esto no es tan grave, Ujú. y te ayuda a superar muchas cosas que a otros le parecen a lo mejor insuperables, y vos decís, no, mirá, se puede, porque Entiendo. si se puede superar cosas mucho más dolorosas y más graves, evidentemente eso en lo que es la faz personal, ninguna duda que es una experiencia que bien capitalizada te ayuda mucho. Ujú. Eh, por el lado de si pude aprovecharlo desde el punto de vista profesional, yo te diría que en muchas ocasiones el haber estado en esto me sirvió justamente para tratar de aportar un poquito esa experiencia Sí. en el sentido de decir, miren, todo lo que no podamos prever ahora, después en algún momento vamos a ver la consecuencia. Tratemos siempre de prepararnos de la mejor manera posible para cualquier cosa, no solo para la parte militar, para cualquier tipo de situación, Ujú. porque en esas situaciones límites uno ahí ve un montón de cosas y ve donde uno dice, ah, esto tendría que haberme preparado hasta mejor. Por Entiendo. más que uno trata de hacerlo, pero bueno, siempre se va a encontrar que uno podría haberse dedicado un poquito más. Así que en ese sentido, yo creo que toda esta gesta sería bueno tratar de justamente aplicarla para sacar algo positivo, ¿no? Ujú. Yo creo que Malvinas es un objetivo nacional, es algo que nos une, creo que es algo que deberíamos justamente utilizar para eso, ¿no? Para poder unirnos. Y para ver que hay cosas que están mucho más allá de todas las diferencias que puede haber en las apreciaciones, Sí. bueno, cada uno querrá ver cómo solucionar las cosas de a su manera, pero por encima de todo eso tendríamos que ver que tenemos objetivos que son los mismos para todos y realmente me gustaría que eso lo aprovechemos para
no solo para el caso Malvinas, para un montón de cosas más, como para que podamos desarrollarnos mejor, ¿no? Esa es un poco mi idea. Si la gesta de Malvinas sirve para mostrar eso, que hubo toda una generación de gente que no tuvimos duda en entregar todo lo que podíamos, por supuesto siempre hay cosas que se podrían haber hecho mejor o no, pero que tratamos de poner todo lo que había que poner para lograr un objetivo que creo que es de todos los argentinos. Exacto, sí, sí. Si eso mismo podríamos usarlo para otras cosas, Sería lo ideal. creo que nos sería sumamente muy útil. Exactamente. La verdad, Ricardo, comparto mucho tus palabras y realmente te agradezco mucho por tu tiempo y fue un placer entrevistarte y que nos puedas contar, porque uno siempre cuando se menciona el 2 de abril se acuerda de 20 de Malvinas, y Georgias también fue una parte fundamental del rompecabezas, Sí, y sí. la verdad que conocerlo a través de un partícipe que lo vivió en carne propia, para mí fue un placer entrevistarte. Bueno, muchas gracias, Matías. Como siempre, muchísimas gracias porque todo el trabajo que vos hacés de poder difundir las experiencias de aquellos que tuvimos el honor de estar combatiendo por nuestro país, creo que es fundamental para que nos ayude, como te decía yo, en un futuro que tenemos que ver en común para todos. Exacto. Y tirar todo para el mismo lado. Exactamente, exactamente. Así que muchas gracias, Matías. A vos, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, siempre, cuando quieras, no hay ningún problema. Gracias, Ricardo. Siempre cuando lo necesites. Chao, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.